Hola, ¿qué tal? Para la rutina creativa del día de hoy vamos a hablar sobre Rita Guerrero. Y para poder contar la historia de Rita, no solo se trata de hablar sobre una cantante de rock, es la historia de una mujer que mezcló el teatro, la poesía, el activismo político, la música barroca, la espiritualidad, la oscuridad estética y una voz profundamente teatral, para convertirse en una de las figuras más importantes del rock mexicano alternativo. Rita Marcela Guerrero Huerta nació el 22 de mayo de 1964 en Guadalajara, México. Fue la menor de 11 hermanos. Su padre, Vicente Guerrero, era trompetista y fue quien despertó en ella el amor por la música y las artes. También le enseñó algunas nociones de guitarra. Uno de sus hermanos incluso le regaló un piano cuando era niña. Su padre murió cuando Rita tenía apenas 9 años. Esa pérdida marcó mucho su personalidad y sensibilidad artística. Ella misma describía a su madre como una mujer tradicional y fuerte, mientras que Rita, desde joven, mostraba una personalidad rebelde, introspectiva y muy creativa. Desde los 10 años, estudió música en talleres infantiles del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Guadalajara. Comenzó formación en piano clásico, aunque abandonó esos estudios durante la adolescencia porque estaba atravesando una etapa de rebeldía personal. Un detalle curioso es que desde niña le fascinaban los títeres, el teatro y las atmósferas oscuras y fantásticas. Años después, esa estética aparecería completamente en Santa Sabina. ¿Pero de qué forma? Bueno, a través del maquillaje dramático, el vestuario negro, el simbolismo teatral y una presencia casi vampírica en el escenario. A los 20 años dejó Guadalajara y se mudó sola a la Ciudad de México para estudiar actuación en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es importante porque Rita nunca fue solamente cantante. Ella se concebía primero como actriz y performer. Su manera de cantar estaba completamente atravesada por el teatro. En la UNAM participó en movimientos estudiantiles y huelgas universitarias de finales de los años 80. Ahí también comenzó su acercamiento más fuerte a la izquierda política y al activismo social, causas que mantendría toda su vida. Durante esos años conoció a un grupo experimental de jazz llamado Los Psicotrópicos, integrado por Alfonso Figueroa, Pablo Valero, Jacobo Lieberman y Patricio Iglesias. Rita se unió como vocalista y de esa unión nacería Santa Sabina. Santa Sabina nació oficialmente entre 1988 y 1989, en pleno auge del rock mexicano, posterior a Rock en tu idioma. Pero mientras muchas bandas seguían estructuras más comerciales, Santa Sabina era completamente distinta. Ellos mezclaban el rock progresivo, el dark wave, jazz, música hindú y oriental, poesía, música experimental, la teatralidad gótica y también tenían ciertas influencias medievales y barrocas. Rita se convirtió rápidamente en el rostro más visible del grupo gracias a su presencia escénica. Esta presencia se podía describir como una presencia hipnótica y también gracias a su voz, que podía pasar de lo delicado a lo brutal en cuestión de segundos. Pero Rita tenía también algo profundamente mexicano y teatral que la hacía única. Un dato interesante es que el nombre de Santa Sabina no surgió originalmente por la chamana María Sabina, aunque después sí se relacionó simbólicamente con ella y la espiritualidad indígena. Dentro de las canciones más importantes de Santa Sabina y también su discografía se encuentra Santa Sabina, que fue un disco lanzado en el año de 1992, Símbolos, lanzado en 1993, Babel, lanzado en 1995, Mar Adentro en la Sangre, estrenado en el año 2000, y Espiral en el 2002. Y también canciones muy importantes como Azul Casi Morado, Nos Queremos Morir, Estando Aquí No Estoy, ¿Qué te pasó? O A la Orilla del Sol, canciones que se volvieron clásicos del rock alternativo mexicano. Su música se caracterizaba por hablar de temas como el deseo, la muerte, el erotismo,
la espiritualidad, el dolor emocional, la transformación y la feminidad oscura. Aunque ella nunca quiso encasillarse como la reina dark, terminó convirtiéndose en un símbolo de la escena gótica mexicana de los años 90. Algo muy interesante es que Rita rechazaba convertirse en una figura superficial o únicamente estética. Ella odiaba el ego vacío del rock y constantemente buscaba proyectos más espirituales y culturales. También fue una figura importante para muchas mujeres dentro del rock mexicano, porque no solamente estaba en la banda Santa Sabina, sino que también escribía, dirigía, actuaba, hacía arreglos musicales, tenía control creativo y defendía causas sociales, en una escena dominada principalmente por hombres. Antes de hacerse famosa en la música, Rita actuó en la telenovela Martín Garatuza en 1986, pero decidió abandonar las telenovelas porque sentía que encasillaban a los actores. Participó también en teatro experimental, cine independiente, conducción de programas culturales y en radionovelas. Y también colaboró constantemente con artistas interdisciplinarios. Un dato curioso también es que una de las imágenes o fotogramas de la película Samuel terminó convirtiéndose en la portada del primer disco de Santa Sabina. Después del desgaste emocional y creativo de Santa Sabina, Rita comenzó a acercarse muchísimo a la música antigua, barroca y virreinal. Formó parte de Ensamble Galileo y dirigió el coro de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Esto sorprendió a mucha gente del rock, pero en realidad tenía sentido. Rita siempre tuvo una voz muy cercana al dramatismo coral y religioso. Muchos músicos cuentan que podía pasar de cantar rock experimental a interpretar música renacentista con absoluta naturalidad. Rita apoyó públicamente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a movimientos sociales de izquierda en México. Nunca separó el arte de la postura política. Participó en conciertos solidarios, eventos culturales comunitarios, protestas estudiantiles, proyectos culturales independientes. Era muy querida dentro del medio artístico porque muchos la consideraban una persona generosa, humilde y profundamente ética. En 2010, Rita anunció que tenía cáncer de mama. Al principio dijo públicamente que la situación no era tan crítica, pero la enfermedad avanzó rápidamente. Diversos músicos mexicanos realizaron conciertos para recaudar fondos y apoyarla. Bandas como Café Tacuba, artistas como Julieta Venegas, Natalia Lafourcade o La Maldita Vecindad, entre muchos otros. Desafortunadamente, Rita Guerrero murió el 11 de marzo del 2011 en Tlalpan, Ciudad de México, a los 46 años. Su muerte impactó muchísimo a la escena cultural mexicana porque Rita no era vista solo como una cantante. Era considerada una artista integral y una figura profundamente auténtica. Después de su muerte se realizaron múltiples homenajes, por ejemplo uno que realizó el coro del claustro, que cambió su nombre a Coro Virreinal Rita Guerrero. También se estrenó el documental Rita, que habla de la vida del artista. Y también en el año 2024 se propuso nombrar una calle de la Ciudad de México en su honor. Hoy Rita Guerrero sigue siendo una figura de culto dentro del rock mexicano. Aunque, para ser verdad, Rita no encajaba completamente en ninguno de los estereotipos que se le pusieron, ya que se decía que era demasiado teatral para el rock comercial, demasiado rockera para la academia, demasiado espiritual para el mainstream o demasiado política para la industria. Y precisamente por eso sigue siendo tan fascinante su historia. Pero, ¿cómo fue el ascenso de Rita Guerrero a la fama? Bueno, su ascenso fue muy distinto al de muchas bandas mexicanas de los 90. No fue un éxito inmediato ni comercial al estilo pop rock, fue más bien un crecimiento lento, ya que era una banda underground y con un contexto muy artístico. Y así continuó hasta convertirse en una figura de culto del rock mexicano. Cuando Rita llegó a la Ciudad de México para estudiar actuación en la UNAM, todavía no estaba buscando ser rockstar. Ella estaba metida en el teatro experimental y el performance. Ahí conoció a los músicos de un grupo de jazz llamado Los Psicotrópicos, mientras trabajaban musicalizando una obra teatral. Eso es importante porque Santa Sabina nació más como un experimento artístico interdisciplinario que como una banda comercial. Desde el inicio tenían algo rarísimo para la época. Ellos improvisaban con jazz, poesía, también se servían de la teatralidad, de la estética gótica, del rock progresivo, influencias orientales y también
llevaban a cabo el performance escénico. En un México donde muchas bandas seguían la fórmula de rock en tu idioma, Santa Sabina sonaba completamente diferente. La fama de Rita comenzó primero en vivo. Muchísima gente que la veía en conciertos decía que parecía hipnótica. Era pequeña físicamente, pero en el escenario se volvía gigantesca. Su formación teatral hacía que cada concierto pareciera una especie de ritual oscuro. No cantaba como cantante pop, ella actuaba las canciones, susurraba, gritaba, recitaba, hacía movimientos teatrales y sobre todo mantenía una energía muy intensa. En la escena underground de la Ciudad de México, eso empezó a llamar muchísimo la atención. Además, en una escena dominada por hombres, Rita sobresalía muchísimo porque no intentaba sexualizarse para la industria. Su imagen era más cercana a la de una poeta oscura. Eso la volvió un ícono muy rápido dentro de círculos alternativos. A finales de los 80s y principios de los 90s ocurrió una explosión del rock mexicano. Saúl Hernández y Caifanes, Café Tacuba, La Maldita Vecindad, La Castañeda hicieron que las disqueras comenzaran a buscar propuestas alternativas. Santa Sabina aprovechó esa apertura, pero nunca se volvió una banda comercial tradicional. En 1992 lanzaron su primer disco, Santa Sabina, bajo Discos Culebra. Ese disco los metió oficialmente a la escena nacional. La canción que realmente ayudó a disparar su popularidad fue Azul Casi Morado. No fue un hit masivo tipo radio pop, pero sí se convirtió en un himno del rock alternativo mexicano. Mucha gente descubrió a Santa Sabina justamente por esa canción. La mezcla era rarísima para la época, ya que tenía letras poéticas, un bajo muy presente, contaba con esta atmósfera oscura de la que hablamos, también la voz teatral y la sensualidad melancólica que representaba al artista. Además, MTV Latinoamérica comenzaba a crecer y la estética visual de Rita funcionaba perfecto en video, lo cual la convirtió rápidamente en una figura visual muy poderosa. El verdadero salto a la fama llegó con el disco Símbolos en 1994. Mucha gente considera que ese álbum fue el que consolidó a Santa Sabina como una banda importante del rock mexicano. Con este disco comenzaron a sonar más en radio, llegaron a públicos universitarios, entraron a festivales importantes y también aparecieron en televisión cultural y musical. Pero para que esto sucediera, Rita también ayudó muchísimo, porque ya era conocida fuera de la música, ya que conducía programas culturales, hacía teatro, aparecía en cine independiente y se movía dentro de círculos intelectuales artísticos. Entonces, Santa Sabina no era solo una banda, parecían parte de un movimiento artístico más amplio. Algo interesante es que Santa Sabina nunca llegó al nivel masivo de bandas como Maná o incluso Caifanes, pero justamente eso fortaleció su aura. Mientras otras bandas se suavizaban para sonar en radio, Santa Sabina siguió haciendo música compleja, oscura y experimental, con canciones largas, estructuras raras, poesía abstracta, referencias espirituales y jazz progresivo. Eso hizo que su público fuera extremadamente fiel. La banda se convirtió en un símbolo de estudiantes de arte, escena gótica mexicana y los movimientos alternativos, también un símbolo de las juventudes intelectuales, del feminismo underground y del teatro experimental. Uno de los momentos que confirmó su importancia fue participar en el formato MTV en los años 90. Ahí mucha gente entendió que Rita no era solamente una cantante dark, sino una intérprete muy seria y técnicamente poderosa. Para entonces ya era considerada una de las voces femeninas más importantes del rock mexicano. Con el tiempo, Rita dejó de ser únicamente la vocalista de Santa Sabina y se convirtió en un referente cultural, una figura política, siendo una artista interdisciplinaria, también directora coral y símbolo femenino del rock alternativo mexicano. Y algo muy importante, nunca intentó convertirse en una celebridad convencional. Mientras otras figuras perseguían la fama mediática, Rita parecía perseguir profundidad artística, y eso terminó construyendo un legado muchísimo más fuerte y duradero. Ahora vamos a hablar sobre la rutina creativa de Rita Guerrero. La rutina creativa de Rita no era una rutina rígida como la de artistas obsesionados con la productividad extrema.
Su proceso era mucho más ritual, teatral, intelectual y emocional. Ella trabajaba desde la intensidad artística y la exploración constante. A partir de entrevistas, testimonios de músicos y también de material del documental Rita, se pueden identificar patrones muy claros de cómo era su proceso creativo. Para empezar, ella alimentaba su creatividad con muchas disciplinas al mismo tiempo, ya que como mencionamos, Rita hacía música, también hacía teatro, poesía, estaba interesada en los temas políticos de izquierda, le gustaba la literatura, le interesaba la espiritualidad y también se dedicaba al performance, todo mezclado, y eso es clave para entenderla. Ella no componía solamente canciones, sino que construía atmósferas y universos escénicos para cada una de ellas. Por eso sus conciertos parecían casi obras teatrales, rituales ceremoniales y también poético. En entrevistas contaba que desde niña le fascinaban los títeres, las escenografías y el teatro visual, y ya estando en Santa Sabina empezó a insistir muchísimo en que el escenario debía sentirse sagrado. Ella misma decía, procuraba que en todos lados hubiera aunque sea una flor. Eso revela mucho de su proceso creativo, ya que ella necesitaba transformar el espacio físico para entrar en estado artístico. También leía muchísimo. Rita estaba profundamente conectada con la poesía, la filosofía, la literatura latinoamericana, el simbolismo y el teatro existencialista. Muchos textos de Santa Sabina fueron escritos junto a Adriana Díaz Enciso y Jordi Soler, escritores cercanos a la banda. De hecho, Santa Sabina surgió mientras musicalizaban una obra basada en América de Kafka en la UNAM. Eso explica por qué muchas letras parecen sueños raros, rituales o visiones emocionales, más que canciones convencionales. Su creatividad también dependía muchísimo de la exploración emocional. Rita trabajaba desde estados emocionales muy profundos, ya fuera desde la melancolía, el deseo, la rabia, desde esta búsqueda de la espiritualidad, del erotismo, el dolor o la simple contemplación. No era una artista fría ni técnica en el sentido comercial. Mucha gente cercana a ella decía que era intensísima emocionalmente y muy sensible al entorno. Por eso sus interpretaciones parecían tan reales, ya que no solo se trataba de cantar bonito, sino de canalizar las emociones más complejas. El ensayo también era algo muy importante para Rita. Aunque tenía una energía muy intuitiva, también era extremadamente disciplinada. Ella venía del teatro universitario y eso obviamente dejaba consecuencias en su forma de trabajar, ya que solía tener largos ensayos, buscar esta exploración corporal, trabajar muchísimo en lo escénico y también tenía esta constante búsqueda de lo conceptual. Santa Sabina construía cuidadosamente su iluminación, la escenografía, cuidaba el vestuario, creaban una narrativa visual y también jugaban con la dinámica del escenario. No improvisaban toda la estética, la pensaban previamente. De hecho, integrantes de la banda describían los conciertos como una misa pagana. Eso encaja perfectamente con la forma en que Rita concebía el arte. Algo más era que usaba la voz como instrumento teatral. Su entrenamiento actoral cambió completamente su forma de cantar, ya que ella trabajaba la respiración, la intención dramática, cuidaba los silencios, usaba los susurros, también vivía estos cambios emocionales en el escenario y los hacía realidad a través de movimientos corporales. Por eso podía pasar de algo casi litúrgico a un grito salvaje, o a un tono íntimo y sensual. Su voz no funcionaba solo musicalmente, funcionaba narrativamente. También trabajaba la espiritualidad como parte de su proceso. Aunque Rita no hablaba de espiritualidad de manera superficial, sí tenía un fuerte interés por los rituales, el simbolismo, lo sagrado, lo ancestral, la música antigua y la contemplación. Eso se volvió todavía más fuerte cuando trabajó con música barroca y coral en el claustro de Sor Juana. Muchos músicos cercanos mencionaban que Rita podía pasar horas escuchando música coral, leyendo, pensando conceptos escénicos o hablando de filosofía y arte. Su creatividad parecía alimentarse mucho del silencio y la contemplación. Ella no perseguía fama,
perseguía profundidad. Y aquí probablemente está el núcleo de su rutina creativa. Rita no parecía crear pensando en algoritmos, en tendencias, en hits comerciales o en esa productividad constante. Ella creaba desde su necesidad artística y eso hacía que sus procesos creativos tardaran más, que sus resultados fueran algo menos comerciales y también que fuera más incomprendida por el público, pero también hizo que su obra envejeciera muchísimo mejor que la de muchas bandas de su época. Algo importante es que hay una razón por la que probablemente mi obra conecta con la de Rita Guerrero, ya que ella entendía el arte como memoria emocional, ritual, reconstrucción personal, hablaba de la identidad y también de esta experiencia espiritual y corporal. No solamente buscaba el entretenimiento, y eso se parece mucho a la manera en la que yo trabajo. Ahora hablaremos de cómo es que yo recreé la rutina creativa de Rita Guerrero. Para poder comenzar la rutina creativa de Rita, tuve que dejar de pensar en la productividad y comenzar a pensar en entrar en un estado mental y sensorial muy específico. Rita parecía preparar su cuerpo, su espacio y su emoción antes de crear. Así que eso es lo que yo tenía que hacer para esta rutina creativa. Era crear como si el arte fuera una ceremonia. La clave de esta rutina creativa está no solamente en sentarme a producir inmediatamente una obra, sino en cambiar la realidad del entorno inmediato en el que voy a crear, prepararlo. Para eso me propuse llevar una rutina que tardaría de 2 a 4 horas previas a la creación de la obra. Lo primero que hice fue despertar con calma, disfrutando el silencio, sin checar el celular al despertar. Rita era una artista muy sensible al ruido mental, y si yo me atrevía a tomar el celular o llenarme de alguna clase de ruido, o llenar el silencio de alguna clase de ruido, empezaría el día consumiendo información, y aunque fueran memes o lo que fuera, esto me podría causar alguna ansiedad ajena y además me haría entrar con ciertas fragmentaciones a mi proceso creativo. Posteriormente, lo único que quería hacer era abrir la ventana para poder dejarme invadir por los sonidos del ambiente exterior. Prepararme algo caliente de beber, escuchar música instrumental. Después elegí entre algunos artistas y escuché música por unas cuantas horas. La idea no es solamente motivarme para crear, la idea era sensibilizarme. Antes de crear, me dediqué a limpiar un poco el espacio y ordenar todo lo que iba a utilizar para poder crear la siguiente obra. Me dediqué también a preparar la luz, prender una vela, tener alrededor algunas flores o telas, elegir los aromas que quería tener en mi espacio y también elegí algunos objetos simbólicos. No como simple decoración, sino como parte de la dirección de arte emocional de lo que estaba creando, del entorno que estaba creando para poder crear. Así pensé que mi cerebro podía entender que ahora entramos al mundo creativo. Estábamos pasando de la realidad a un mundo creativo. Rita trataba el escenario como si fuera un templo. Por eso yo quería tratar mi espacio creativo como uno también. Antes de pintar, me puse a escribir. No quería tener algo que fuera totalmente intelectual, así que estuve escribiendo por 20 minutos. Pude escribir de diferentes temas, mis obsesiones, algunos recuerdos, algunas frases que venían en mi mente sueltas, mis miedos, algunas imágenes que llegaban también a mi mente y también escribí cosas que no le diría a nadie, pero que podía aprovechar para sacarlo por medio de la escritura. Rita trabajaba mucho desde estados emocionales y símbolos. Así que esta fue mi manera de abrir esa puerta a lo emocional, escribiendo. Algunas preguntas que utilicé para poder comenzar a escribir fueron las siguientes.
¿Qué me está persiguiendo hoy? ¿Qué me está dando vueltas en la cabeza? ¿Qué imagen no puedo sacar de mi cabeza? ¿Qué emoción quiere convertirse en arte? ¿O qué me avergüenza decir? Aquí es donde suele aparecer el material real para poder crear la obra. Como paso siguiente me dediqué a activar mi cuerpo. De 15 a 25 minutos hice un poco de cuerda, ya que es el ejercicio con el que yo me siento más cómoda. Y eso evita que me quede atrapada únicamente en mi cabeza, ya que el arte que realmente es potente también viene del cuerpo. Como siguiente paso, y esto va a sonar un poco raro, me dediqué a actuar las emociones que estaba sintiendo frente al espejo, recitar algunos textos y también hacer gestos exagerados que pudieran expresar mis sentimientos. Aunque realmente se ve muy absurdo esta parte, es muy importante, ya que aquí es donde aparece la verdadera expresividad. Desde lo teatral, desde el cringe, desde la intensidad. Ya que recordemos que cuando estamos plasmando una emoción artísticamente hablando, muchas veces estas emociones se exageran, se llevan a un límite mucho mayor de lo que es en realidad. Es decir, que si yo quiero decir que estoy feliz, no es suficiente con mostrar la felicidad como tal, con una carita sonriente. Tengo que resaltar muchísimo esa emoción, es decir, multiplicarla por 1000 para que llegue más directo este mensaje. O bueno, por lo menos así es como trabajan algunos artistas. Ahora, como siguiente paso, también creo que es importante recordar que Rita absorbía muchísimo conocimiento sobre arte antes de ponerse a crear el propio. Y para eso realicé una actividad que duró 1 hora, la que titulé Hora de Alimento Creativo, donde me puse a leer un poco de poesía, observar algunas pinturas, ver fragmentos de algunas películas, escuchar algunos discos también, y también estudiar algunas fotografías que llamaran mi atención y que tuvieran que ver con el tema del que había escrito anteriormente. Lo que estaba buscando era incomodarme, conmoverme, que algo de esas imágenes despertara en mí la emoción aún más, llevarla al límite y sobre todo poder tener esta textura emocional. Y como siguiente paso, para entrar al proceso sin meta inmediata, aquí está una diferencia enorme entre crear solamente contenido y arte, ya que no es algo pensado ni lógico. No estoy buscando que quede perfecto, tampoco que guste a nadie. Simplemente está haciendo, no con la intención de volverse viral, sino con la intención de voy a descubrir algo en mí, en mi forma de crear, en mis emociones. Rita parecía trabajar mucho desde esta exploración emocional y simbólica de descubrimiento, de autoconocimiento. Entonces, lo que hice fue comenzar a pintar, primero sin intención, con algunas manchas, improvisando también y hablándome a mí misma. Estos pensamientos que venían a mi cabeza los trataba de plasmar por medio de las pinceladas, jugando con los materiales que tenía en la mano, sin buscar controlar todo. Eso es muy importante, porque no podemos tener el control de todo. Y como un cierre para esta rutina creativa, también me permití no juzgar mi proceso y finalmente terminar escribiendo como comencé. ¿Qué escribí? Bueno, escribí
¿Qué fue lo que apareció emocionalmente mientras realizaba esta pintura? ¿Qué imágenes se repitieron? ¿Qué colores o símbolos surgieron? ¿Qué parte de este proceso me incomodó más? Y eso es lo que convierte el arte en diálogo interno y no solo en producción vacía. O por lo menos eso fue lo que sentí. Algo esencial de esta rutina que puedo resaltar y por lo cual la disfruté es que esta rutina no se trató de cómo ser más eficiente o más productivo, sino de cómo volverse lo suficientemente sensible para crear algo que sea verdadero. Y este tipo de procesos requieren silencio, requieren una preparación emocional, también requieren una conexión con nuestro cuerpo, con la imaginación, como si fuera alguna clase de ritual, pero sobre todo requiere contemplación. No se trata de la velocidad o la eficacia, se trata de que sea verdadero. Y pues nada, eso fue todo por esta rutina creativa. Aquí te dejo el resultado. Espero que te haya gustado y que te suscribas para poder seguir viendo más rutinas creativas de mujeres artistas, vivas o que vivieron en algún momento y que formaron parte de la historia del arte. Déjame tu comentario aquí abajo si te gustó y por favor, si te gustaría que realice la rutina creativa de alguna mujer artista de la cual todavía no haya realizado, por favor también pónmelo en los comentarios y con mucho gusto lo realizaré muy pronto. Suscríbete, dale dedito arriba si te gustó, dale dedito arriba si aprendiste algo nuevo en este video o algo que no conocías sobre Rita y también dale click en la campanita para que YouTube te avise cuando subo la siguiente rutina creativa. Nos vemos